Ok, hermanos, si por favor ustedes abren su Biblia en Éxodo capítulo 4 de Éxodo. Hoy va a ser un capítulo interesante para aquellos que quieren servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos servir a Dios? ¿Todos? Bueno, vamos a ver cómo es que Dios usa a cada uno de nosotros. Pero más que eso, vamos a ver cómo poder obtener una confirmación a través de un ministerio. Y claro, por medio de Dios. Pero el título de este capítulo es La confirmación de un ministerio. Muchas veces la gente viene a la iglesia queriendo servir. Y quizás muchos de ellos comienzan a dar su currículum, su resumen. No, que yo he estudiado en la escuela de ministerio, yo he estado en el instituto y yo he estado en el colegio bíblico y tantas cosas, ¿no? Y traen sus títulos. Otros quizás dicen, no, pues yo solamente quiero servir a Dios y tengo las ganas y estoy aquí y a sus órdenes, ¿no? Pero a veces digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere para ti en este lugar. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos ver una confirmación a través del ministerio, porque es muy importante de saber entender qué estamos haciendo. No es porque no tengo nada que hacer, pues voy a hacer algo en las cosas de Dios. No, se trata de estar en el plan de Dios y no en lo que nosotros podemos llamar el ministerio, pero detrás de todo esto hay un plan secreto que no sabemos. Pero vamos a entender hoy y vamos a ver la historia, claro, de Moisés y qué es lo que está pasando en este instante. Ahora dejamos a Moisés en el capítulo 3, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En la zarza ardiendo, ¿no? Y vimos todos los acontecimientos y cómo Dios le habla a Moisés. Y Dios le dice, yo soy lo que tú necesitas. Pero aquí vamos a ver en la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al 17, primeramente la incredulidad de Moisés. Empezamos mal, ¿verdad? En este capítulo, pero estamos viendo la incredulidad de Moisés. Y vamos a leer el versículo 1 para poder comenzar de este capítulo interesante. Y dice así, parte 1 dice, Dios da señales a Moisés. Y dice así, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová, ¿verdad? Aquí tenemos un problema con Moisés, la falta de incredulidad como lo hemos visto. Pero observemos el versículo 1 cuando dice, no me creerán, no me van a creer. Aquí la pregunta de Moisés demostró incredulidad en lugar de una búsqueda sincera en Dios. Y eso es lo primero que el enemigo pone en tu corazón. No me van a creer, ¿verdad? No me van a creer. Y no solamente eso, pero también dice, ni oirán mi voz. Y aquí vemos también en Éxodo 3:13, Dios prometió que los líderes de Israel que escucharían a Moisés. Y Dios dijo, y oirán tu voz. Estamos hablando que Dios ya le habló a Moisés. Lamentablemente Moisés dice, ¿sabes qué? No me van a creer y mucho menos ni me van a escuchar. Aquí tenemos el problema. Ahora aquí cuando Moisés hizo esta protesta, ¿saben qué? Él pudiera haber dicho, pero ¿qué si te equivocas, Dios? ¿No? Porque estamos hablando que Dios ya le habló. Y si Dios le dijo, ¿sabes qué? El pueblo te va a escuchar. Y si tú le dices, pero no me van a oír, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, ¿y qué tal si no? ¿Verdad? Y aquí vemos un gran problema. También estuvo bien cuando Moisés no tenía confianza en la carne, pero estuvo mal que él desconfiara en Dios. Ese es un gran problema.
En vista de la zarza ardiente, la voz de Dios y el encuentro divino, no había lugar para que Moisés dijera, pero, ¿no lo crees? Imagínate ese momento espectacular de la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés. Y todavía dices, pero Dios, ¿verdad? Creo que ya tenemos un gran problema ahí. Nunca estamos preparados para cuando Dios nos llama a servir en algo importante. Nadie está preparado. Al decir pero, siempre hay peros, ¿verdad? Y al introducir frases de las dificultades, ¿cómo las vemos? ¿Verdad? Y ese es un gran problema. Ahora, fíjate lo que dice del versículo 2 al 5. Y ahora vamos a ver, después de la incredulidad de Moisés en el versículo 1, ahora del 2 al 5, vamos a ver la primera señal. ¿Cómo es que Dios habla para aquellos que están en el ministerio? Versículo de 2 a 5 vemos la primera señal, que es la habilidad. Habilidad. Y fíjense, vamos a leer del versículo 2 al 5. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en la tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, esta es una importante pregunta que Dios está haciendo a Moisés, y creo que también para nosotros. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Esto refleja un precioso principio en cuanto a Dios se refiere, como usa la gente. Dios usó lo que Moisés tenía en su mano. ¿Y qué es lo que tenía en su mano? Una vara. Una vara. Ahora, los años que Moisés pasó atendiendo ovejas no fueron en vano. No fueron en vano. Esos años depositaron en la mano de Moisés cosas que él podría usar. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios no usó el cetro que estaba en la mano de Moisés cuando él vivía en Egipto. Pero él sí usó la simple vara ¿de quién? Del pastor. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. Y la pregunta es, ¿qué hay en nuestras manos? Tú puedes decir, bueno, pues yo tengo un mouse de computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué eres? Bueno, vas a usar tus habilidades ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y tú puedes nombrar en ese espacio vacío lo que hay en tus manos. La pregunta es, ¿qué hay en tus manos? Y eso Dios lo va a usar. Ahora entendamos esto. Como observamos aquí, Dios simplemente usó la vara. Él no está viendo la experiencia que tuvo allá en Egipto, ¿verdad? Y todo su gran historial de Moisés. Sino simplemente le dijo, ¿qué hay en tu mano? Y Dios lo usó. A Dios le gusta usar lo que tenemos en nuestras manos. Y te voy a dar ejemplos. Fíjate, Dios usó lo que Samgar tenía en su mano. Jueces 3:31. Fíjate lo que dice. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Fíjate lo que tenía David,
Primera de Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró ¿con qué? Con la honda. E hirió a los filisteos hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. También Dios usó la quijada de un burro en la mano de ¿quién? De Sansón. Jueces 15:15. Y por último, en el Nuevo Testamento, Dios usó 5 panes y 2 peces de la mano de un muchacho. Interesante, ¿no lo crees? Una vez más, la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Ahora aquí Moisés está respondiendo simplemente una vara. Pero ¿sabes qué? Esa vara, la vara de Moisés que partiría el mar rojo. Esa vara que golpearía una roca de la cual saldría agua. Sería levantada también sobre una batalla hasta que Israel ganara. Y sería llamada, ¿saben cómo? No la vara de Moisés, como pensamos. ¿La vara de quién? De Dios. Éxodo 4:20 nos dice eso, la vara de Dios, y el capítulo 17:9. Así es que lo que está en tus manos no es tuyo. ¿De quién es? De Dios. Y creo que es bueno que nosotros tomemos nota de eso. Aquí en el versículo 3, fíjate lo que dice, se hizo una ¿qué? Una culebra. Se hizo una culebra. No solamente la vara de Moisés se convirtió en una culebra, pero también se convirtió en una culebra real, que era lo suficiente ¿qué? Aterradora, ¿para qué? Para que Moisés, hasta aún él mismo, se espantara, ¿verdad? Pero ¿sabes qué observamos aquí? Moisés obedeció y era una culebra aterradora. Ahora en el versículo 4, después de que Moisés se espantó, ahora fíjate lo que pasa. Dios le dice, extiende tu mano y ¿qué? Tómala por la cola. Y aquí estamos observando que la fe de Moisés. ¿Saben por qué? Yo pienso que también la obediencia. Porque si Dios dijo, tómala por la cola, para nosotros sería un error. ¿Por qué? Porque una serpiente, si tú te das cuenta, no la agarran por la cola. ¿Saben por qué? Porque te muerde. Eres vulnerable a una mordidura. Tú lo agarrarías ¿por dónde? Por la cabeza. Si te das cuenta, cuando tú ves ahí en las movies o en los documentales, las agarran por la cabeza. Porque es más seguro. Y así él puede salir ileso. Sin embargo, él obedeció y la agarró por la cola. En este pequeño incidente, Moisés aprendió el cómo hacer lo que Dios le decía que hiciera, aun cuando fuera incómodo. Aun cuando pensara, ¿sabes qué, Dios? Creo que no es una buena idea. Tú no sabes cómo aquí está la movida en la tierra, ¿verdad? Es mejor por la cabeza, sino que estamos viendo que Moisés obedeció. Y versículo 5 dice, por esto creerán que se te ha aparecido, ¿quién? Jehová. Este milagro haría que los hijos de Israel se dieran cuenta de que el Dios de Abraham, del Dios de Isaac, Jacob, estaba con ellos y de que el Dios de pacto no se había, ¿qué? Olvidado de ellos. Esa era la señal. Interesante señal. Pero ahora vamos a ver del versículo 6 al 8 la segunda señal, que le voy a llamar santidad. Entonces, quiero decir que lo que hay en mis manos, eso es lo que Dios va a usar. Y es más, no es mío, sino que proviene de Dios. Pero ahora vamos a ver acerca de la santidad. Versículo 6 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno.
Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba, ¿qué? Leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como a la otra carne. Si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea que si no te creen en la primera, pues la segunda va a ser la efectiva. Ahora, si te das cuenta, estas dos señales no eran señales tan, que podía decir hermosas. Las dos primeras señales tenían que ver con ¿qué? Con una transformación. Algo bueno y de buen uso, en este caso la vara y la mano, fue hecho en algo que maligno, algo malo, una culebra y una mano leprosa. ¿A quién le gusta una culebra? Creo que a nadie. Ahora imagínate una mano leprosa. ¿Quién ha visto una mano leprosa? Creo que a nadie le gustaría ver eso. Imagínate si es de ti, no es tuya. Pero ¿sabes qué? Significativamente fueron transformados a ¿qué? A un estado ¿qué? Original. No es de que la vara se quedó en culebra o la mano se quedó ya para siempre leprosa, sino fue una transformación. En la primera dijo Moisés, si me obedeces, tus enemigos no tendrán poder. Interesante, ¿verdad? Si realmente tú me obedeces, los enemigos no van a tener poder sobre ti. Y la segunda señal, dijo Moisés, si me obedeces, tu contaminación puede ser que hecha pura. Y eso tiene que ver con la santidad, que tú eres apartado para el uso exclusivo de Dios. Es muy importante entender eso. Y no queremos obrar en la carne. La tercera señal del versículo 9 es autoridad. Autoridad. Ahora fíjate lo que dice. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Eso sí está un poquito más interesante, ¿no lo crees? Ahora ya es agua. Ahora en esos tiempos el agua, y más en ese lugar del río del Nilo, era vital. ¿Vital para qué? Para la vida humana. Póngase a pensar si en este mundo faltara el agua. Nadie hemos pensado en eso, ¿verdad? Pero sería una catástrofe, ¿no lo crees? Una catástrofe. Y aquí dice, y se harán sangre en la tierra. Esta es la tercera señal, y era simple una señal de ¿qué? De juicio. Aguas limpias y puras fueron hechas ¿qué? Sucias y sangrientas a través del trabajo de Dios. Y éstas no volvieron a su estado original. Esto muestra que si los milagros de transformación no cambiaban los corazones de la gente, cuando ellos persistían en esa incredulidad, entonces quizás la señal de juicio lo haría. Y eso sería triste. En el siguiente segmento, antes de comenzar, solamente vamos a resumir las señales que Dios le da a Moisés para confirmar su ministerio. Es su habilidad, su santidad y su autoridad. Y debemos de prestar atención en eso. Ahora en el versículo Dios, a pesar de que Dios le dijo todo eso, todavía Moisés está con pretextos, ¿verdad? Y todavía aún así la gente llega y no, es que sabe que hermano, el primero, ahora sí le voy a echar ganas, ¿verdad? Y le das otra oportunidad más, ¿verdad? Y de repente, una vez más, los pretextos. Pero aquí vamos a observar el versículo 10. Pretextos al llamado de ¿quién? No de mí,
al llamado de Dios. Si Dios te llamó, pues adelante, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. Pero recuerda, no es el llamado para mí como pastor. El llamado es de Dios. Y creo que debemos de tener y prestar atención en eso. Y dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí cuando dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, después de estas asombrosas señales, todavía Moisés está dando pretextos. Si te das cuenta, Moisés reveló de que él no estaba confiando con su habilidad para hablar. Dice, soy tardo en el habla, lo cual literalmente se traduce como si dijéramos de boca pesada, ¿verdad? No es de que está cargando su boca pesada, ¿no? De que realmente no podía hablar. Pero dice aquí, soy tardo, en el habla y torpe de lengua. ¿Sabes qué? Esta es una excusa y es una mentira. La excusa de Moisés no estaba justificada. Y te voy a decir por qué. Fíjate lo que dice aquí en Hechos 7:22. Claramente hace 40 años de esto, Moisés no era tardo en el habla y torpe de lengua. Fíjate lo que dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Si realmente Hechos dice esto, entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que era poderoso en palabras y obras. Esos 40 años de elocuencia de Egipto terminó 40 años antes de esto. Ahora, por 40 años, al parecer Moisés solamente le hablaba a quienes, a las ovejas, ¿verdad? Solamente estaba ahí con las ovejitas. Ve, ¿no? Su confianza en sí mismo se había ido, pero él, ¿saben lo que necesitaba? La confianza en Dios. Eso es. Y aquí observamos, el reclamo de Moisés no era sobre el tener una articulación defectuosa, como pensamos, sino ¿saben en qué es? En su incapacidad de tomar el mando de los hebreos y egipcios. Esa era su incapacidad. Ahora, del siguiente segmento, del versículo 11 al 12, vamos a ver Dios instruyendo a Moisés. Y fíjate cómo lo hace. Después de ese pretexto. Si te das cuenta, ahorita ya están en un nivel de que todavía Moisés está poniendo pretextos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo Dios exhorta a Moisés, como a veces Dios nos va a exhortar a nosotros también. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego que por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ahora sí, agárrense porque ahí va. Jehová, ¿qué? Se enojó contra Moisés. Ahora tenemos que tener cuidado, guys. Si realmente tú has sido llamado para el ministerio, creo que debemos de tener mucho cuidado. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Ahora, el tono de voz lo hice porque Dios no estaba gritando, ¿verdad? Como a veces pensamos, ¡hey, Moisés, ponte las pilas!, ¿no?
sino que realmente Dios está instruyendo a Moisés. Aquí en el versículo 13 dice, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Aquí Moisés está diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy. Manda a otra persona. Las excusas. Y expuso lo que realmente había en su corazón. Simplemente, Moisés preferiría que Dios enviara a quién, a alguien más. Señor, ¿sabes qué? Yo no, manda a alguien más. Su problema no era en realidad una falta de habilidad. Oh, ¿sabes qué? Es que yo no sé, yo no sé cómo hacer esto. ¿Saben que era una falta de qué? De disposición. Ese es el problema. Muchas veces cuando viene alguien al ministerio, saben que yo quiero servir, pero no sé hacer nada, pero yo quiero aprender. Yo quiero estar aquí. Y yo digo, esas personas son las que realmente quieren estar. Le digo, ¿sabes qué? Vente el sábado temprano a esta hora. Y aquí voy a estar. ¿Y saben qué? Ellos están a esa hora. ¿Por qué? Porque realmente están dispuestos a servir. Y creo que es importante para nosotros, aún así líderes, si vienen con ustedes aquí, yo quiero servir y que yo hago esto y tantas cosas y que yo he tocado con Michael Jackson y por eso yo necesito estar aquí al frente. Le digo, ok. Le digo, vente el sábado a las 10 a las prácticas y ni siquiera se asoman. Y el domingo ya están con su guitarra listos para servir. Oh, man, ¿qué pasó, no? Pero es una falta de disposición y tenemos que tener cuidado. Versículo 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios no estaba enojado cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Ya se hubiera podido haber enojado, ¿sabes qué? Yo sé quién eres tú y yo no te estoy preguntando eso. Tampoco Dios se enojó cuando Moisés preguntó, ¿qué diré que me envió? ¿Qué voy a decir al pueblo de Israel? Tampoco, como lo vemos en Éxodo capítulo 3. Dios no estaba enojado cuando Moisés mostró incredulidad a la palabra de Dios, cuando él dijo, y aquí que ellos no me creerán ni me van a oír, como aquí lo observamos en el versículo 1. Dios ni siquiera estaba enojado cuando Moisés falsamente declaró que él no ¿qué? Sabía hablar elocuentemente. Él tampoco se enojó al respecto. Pero ¿sabes qué? Dios se enojó cuando Moisés simplemente mostró indisposición. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Podría haber muchas razones de por qué Moisés estaba indispuesto. Y algunas de ellas podrían tener mucho sentido quizás. Tú puedes decir, bueno, pues sí. Está trabajando quizás, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera, básica, era que Moisés estaba indispuesto y punto. Y no que era incapaz, ¿verdad? A Dios no le podemos engañar. A mí me podrían decir muchas cosas, digo, bueno, pues está bien, pues quién soy yo, ¿verdad? Pero a Dios nadie le engaña. Era la indisposición. Versículo 14 dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Cuando Dios trajo a Aarón para ayudar a liderar con Moisés, fue una expresión de que de su castigo a Moisés, no desde que está aprobando Dios, bueno, ¿quieres a Aarón? Ahí te va, ¿me entiendes? Sino que realmente él está viendo y es una expresión de su castigo. Ahora, Aarón fue más en la historia un problema para Moisés. Y eso se complica más, ¿verdad? Fíjate lo que pasa. Aarón fue más un problema para Moisés que una ayuda, ¿verdad? A veces pensamos que es una ayuda, pero a veces es problema, ¿no? Parte del ministerio. Fíjate, Aarón sí se convirtió en una fuente de problemas para Moisés. Aarón instigó la adoración al becerro de oro, moldeando al becerro él mismo y edificó también el altar. Mira, ¿ya viste? Éxodo capítulo 32 del versículo 1 al 6. Ahí lo puedes encontrar. Ese fue uno de los primeros problemas mayores.
Los hijos de Aarón blasfemaron contra Dios al traer ofrendas impuras. Levíticos 10 del 1 al 7. ¿Verdad? Quisieron, bueno, pues vamos a hacer algo extravagante aquí, ¿verdad? Y vemos ahí también lo que pasó. Ahora, Aarón era un buen orador, pero un hombre con carencia de contenido. Y a veces tenemos gente que tiene habilidad, pero ¿saben qué? Carecen de contenido, ¿verdad? Tú ves aquí la elocuencia y dices, wow, ese guy está pesado, habla como con muchos crema en los tacos, ¿verdad? Y cosas así. Pero ¿sabes qué? El contenido, no hay contenido en él. Moisés tendría que poner la palabra de Dios en la boca de Aarón. Cuando él dice aquí, como observamos, tú hablarás a él y pondrás en su boca, ¿qué? Las palabras. No le está diciendo, ok, ¿sabes qué, Moisés? Ok, entonces voy a hablar con Aarón. Hey, Aarón, vente. No. Le dice que Moisés, tú le vas a poner las palabras en su boca. Y eso también es importante de entender. En un sentido, Aarón era como un reportero, ¿verdad? Un reportero. Ahora, no es la manera de Dios el tener un hombre con un ministro de palabras elocuentes, el cual no esté calificado para el liderazgo. Dios quiere combinar los cargos de ¿qué? De orador y líder. La siguiente parte, la segunda parte, del versículo 18 al 31, ahora vamos a ver a Moisés dejando Madián y va ¿a dónde? A Egipto. Vamos a observar este pasaje, versículo 18. Moisés comparte a su suegro de ir a Egipto. Y dice así, versículo 18. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ¿qué? Ve en paz. Ahora estamos observando aquí algo importante para nosotros también como líderes. Aquí no es de que Moisés dijo, bueno, pues ya me voy, ahí se ve, ¿no? Y desde el momento que vio la zarza ya se fue directo a Egipto. No. ¿Hacia dónde fue? Primero, ¿a quién? A Jetro. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando las ovejas de quién? De Moisés, no eran de su suegro, Jetro, ¿verdad? O sea que él estaba en la chamba ahí, ¿no? Estaba trabajando. Y Dios le habló a él. Y viene con Jetro y le dice, ¿sabes qué, Jetro? Suegrito, muchas gracias por Séfora y por los hijos, pues me tengo que ir. Y necesito ver si mis hermanos en Egipto aún están vivos. Ahora, si se dan cuenta, Moisés no le compartió en detalle toda la historia a Jetro. Pero ¿sabes qué? Jetro dijo, ve en paz. Ve en paz. Y yo te voy a decir algo, yo sé que es una confirmación también de Dios. Dios habla en mí, Dios habla en ti también. Y creo que cuando Dios habla y estamos conectados con Dios, todo trabaja en armonía. ¿No lo crees? Todo trabaja en armonía. Y aquí va, y creo que vemos también la responsabilidad de Moisés. Va con Jetro y habla y le pide permiso. Digo, suegro, ¿sabe qué? Tengo que ir a tomar unos asuntos allá en Egipto. Él no le dijo, ¿sabes qué? Tengo que sacar al pueblo de Israel porque yo sé, es una misión grande, ¿verdad? Y no tiempo para eso. Pero ¿saben más que eso? Moisés no le dijo en totalidad la historia, pero yo pienso que dejó que Jetro lo viera más visualmente. ¿Por qué? A través del testimonio que iba a pasar. ¿No lo crees? De cómo iba a sacar a ese pueblo de Israel. Y más adelante vamos a ver a Jetro, su suegro, ya viendo los frutos y todas las cosas que Moisés estaba haciendo. Ahora la pregunta es, ¿tendría Moisés una idea de lo que se estaba metiendo? Como ministro, ¿sabes de lo que te estás metiendo? Mi padre me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo le dije,
contento, dije, ¿sabes qué? Me voy a meter al ministerio. ¡Ah! Se lo voy a sorprender, ¿verdad? Pero me sorprendió más él a mí con la respuesta que me dijo. Y en serio me dijo, ¿sabes qué? No sabes en lo que te estás metiendo. Yo quedé así como frío, dije, ay, que me dio miedo lo que me dijo, ¿verdad? Y así con palabras frías. ¿Tú sabes lo que te estás metiendo? Y me empezó a mover el tapete, como a tambalear. Mira, vas a sufrir esto, va a pasar esto, y esto, y eso, y todo era negativo. Y ahora me dice, y si vas a hacerlo, pues está bien. Y me acuerdo que estábamos por teléfono y le colgué y dije, ¿me equivocaría de papá o marcaría el teléfono de mi familia? Pasaron 2 años en la escuela y me acuerdo mi primer día de clases, todo cabizbajo, ¿verdad? Y híjole, ¿ahora qué voy a hacer, no? Quise sorprender a mi padre y ahora salí cacheteando las banquetas por ahí, ¿no? Y ya después el director de la escuela de ministerio, de la misma manera, ¿saben lo que están metiendo, guys? Y comienzo otra vez, y esto, y otra vez, digo, pues entonces, ¿a quién le quieren entender, verdad? Uno quiere entrar bien y aquí le quieren bajar las nubes a todo, ¿no? Después de 2 años me gradué, le llamé a mi padre, no le comenté acerca de que me había graduado, pero sabía que me había graduado, y me preguntó, entonces ya te graduaste, ¿verdad? Le dije, pues sí, ya me gradué. Me dice, ¿sabes qué? Es lo mejor que tú pudiste haber hecho en tu vida. Y yo me quedé, ok, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó entonces? Pero ¿sabes qué? Yo entendí algo muy importante en mi vida. Creo que esa movida de tapete en mi vida me dio a entender muchas cosas. No es fácil, pero lo que me dijo es que Dios va a estar contigo. Y eso es. ¿Y saben qué? Después de estos 18 años, después de la graduación, no es fácil. No es fácil. Es difícil, pero ¿sabes qué? Lo que sí he visto es que Dios está con uno. Y si Dios está con uno, qué mejor, ¿verdad? Eso es lo único que nosotros necesitamos. Ahora fíjate acerca de Moisés. Rápidamente te voy a dar algunas preguntas para pensar. ¿Podría ver el ejército de los egipcios acercarse mientras Dios partía el mar rojo mediante la mano de Moisés? Él no sabía eso. ¿Podría él ver la canción de victoria, el agua de la roca, el maná del cielo, las batallas ganadas a través de la oración? ¿Podría ver la visión de Dios en el monte Sinaí, la voz de Dios desde el cielo, las tablas de piedra, el becerro de oro? ¿Podría ver el tabernáculo construido, a los sacerdotes congregándose? ¿Podría ver a los espías enviando a Canaán la respuesta de incredulidad y a una sentencia de 38 años de vagar por el desierto? ¿Podría ver un solitario ascenso a la cumbre de Pisga, donde él moriría contemplando la tierra prometida? ¿Podría él ver el honor de sentarse al lado del Señor en el monte de la transfiguración? Todo eso yo no sé y no creo. Lo que sí él puso su confianza en ¿quién? En Dios. Y eso es. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él. Ahora aquí cuando dice iré ahora, Moisés fue un ejemplo en verdad. Pues al servir a Dios no significa el ser negligente del empleador. ¿Qué hubiera hecho? Pues hubiera ido dejando ahí a las ovejas descarriadas, ¿verdad? Sino que realmente tomó responsabilidad. Y a veces es bueno que lo hagamos. Aún así hoy en nuestros días, gente que dice, bueno, voy a ser misionero, me voy. Y dejan todo ahí, el trabajo, bien, gracias, y todo, dejan un mal ejemplo, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros podamos ser buen testimonio. Cuando dice aquí, iré ahora y volveré a mis hermanos a ver si aún viven. Es más importante y más benéfico que otros vean el fruto de la guía de Dios en tu vida
que el escuchar tus explicaciones de cómo crees en todo lo que Dios te ha dicho, ¿verdad? A mí me gusta más estar en la acción, ¿verdad? Y no hablar tanto, porque a veces uno habla mucho, pero es bueno estar en el campo trabajando, ¿verdad? Ahí es donde realmente vamos a ver el fruto. Versículo del 19 al 23, ahora vamos a ver manos a la obra, ministro, es como lo titulé, porque ya es tiempo de actuar. Versículo 19 dice así: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea que ya aquí Dios cambió totalmente la plataforma. ¿Se acuerdan que el rey ya había muerto? Y todos los que andaban queriendo matar a Moisés, bueno, pues ya, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y aquí le estaba dando Dios la seguridad a Moisés. Moisés, ¿sabes qué? No te preocupes, no tengas pánico, ve. Dice el versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también a Moisés la vara ¿de qué? De Dios, no de Moisés, en su mano. Ahora también se dan cuenta que tomó a quienes, a sus hijos y a su esposa. No les dijo, ¿saben qué, vieja? Me voy y ahí te encargo con los chilpayates, ¿verdad? No. Se llevó también a su familia. Versículo 21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí cuando dice endurecer, no quiere decir que Dios endureció el corazón a Faraón, pero simplemente que los hechos que iba a poner Dios, Faraón iba a endurecer más su corazón. ¿Por qué? Por querer rechazar a Dios. Y eso entendemos cuando dice que endureció Dios el corazón al Faraón. Y dice así el versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí cuando dice Israel es mi hijo, mi primogénito, a manera de retrato, Dios consideró a Israel como a su primogénito y Dios sabía que habría un intercambio entre su primogénito, lo que es Israel, y el primogénito de Egipto. Y más adelante vamos a ver la historia. Y por último, vamos a ver del versículo 24 al 26, Dios confrontando a Moisés. Ahora, pongan atención, no nos durmamos, esto también es muy importante. ¿Por qué Dios ahora confronta a Moisés? Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ay, eso no entendía. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? De tan larga charla con Moisés y ahora Jehová quiere matarlo. Dice el versículo 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. Ahora, aquí estamos observando este evento tan misterioso que podemos ver. Pero al parecer Dios está confrontando a Moisés de una manera fuerte, como también Dios te va a confrontar a ti y Dios me va a confrontar a mí. Fuerte. Debido a que Moisés no había aún circuncidado a su hijo. ¿Se acuerdan? ¿Quién era su hijo? Persona. No había circuncisión. ¿Y saben qué? Tampoco Moisés estaba circuncidado. Había un problemita ahí, ¿no lo crees? De acuerdo a que al pacto que se había hecho.
Hay un problema. No puede seguir Moisés. Muy a menudo existe un punto de confrontación en la vida de un líder. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Donde Dios demanda que Él deje a un lado un área de compromiso. Y entonces, como dicen los americanos, taking care of business, ¿no? Poner primero las cosas antes de seguir adelante. En este caso, bueno, que se hiciera la circuncisión. Pero vamos a entender algo. ¿Qué significa la circuncisión? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Muy fácil. Es la actitud de la mente y ¿de qué? Del corazón. Y creo que es importante que nosotros, líderes, debamos entender eso. Cuando nosotros partimos al ministerio, que no se nos olvide cuáles son los motivos de tu mente y de tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Verdad? A veces el ministerio puede ser difícil de entender. No porque Dios nos los ponga difícil, pero porque uno mismo no lo entiende, porque no ha puesto esto en acción en la vida de un líder. ¿Y qué es? El motivo de que yo hago las cosas dentro del ministerio. ¿Dónde está mi actitud? ¿Dónde está mi corazón? ¿Realmente están en las cosas de Dios? ¿O solamente pues es un hobby? No tengo que hacer nada los domingos y estoy aburrido solamente en la casa, ¿verdad? No. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿La palabra de Dios es qué? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y observa, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Importante en este versículo, la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, debemos de entender esto, que la palabra de Dios es importante para nosotros en la vida como líder. ¿No lo crees? Porque eso es lo que va a discernir mi mente, es lo que va a discernir mi corazón, porque aún así en un versículo dice que aún así nosotros, nuestro corazón también podemos engañarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón dice que es engañoso. Oh, no, hermano, es que realmente yo tengo amor por estas cosas y lo hago con todo mi corazón, ¿verdad? Y cuando dices, pues, ¿cuál corazón es, verdad? ¿Realmente es el corazón que está con Dios? ¿O es el corazón que está detrás de todo esto, un plan, una agenda del propio líder? Y creo que debemos de tener mucho cuidado. Y aquí a la misma vez cuando dice Séfora, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Aquí observamos que Séfora se opuso al rito de la circuncisión, ya que no era israelita, ¿se acuerdan? No era israelita. Y quizás ella lo podía ver como es una costumbre bárbara, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasó? No, mi hijo. Pero ¿sabes qué? Quizás esta era la razón por la cual Dios hacía responsable a Moisés. ¿Cuál era la responsabilidad? Por no hacer lo que era correcto, aun cuando a su esposa no le gustara, ¿verdad? Es importante. Pero incapaz Moisés de hacerlo, entonces Séfora tuvo que hacer la circuncisión ella misma. Y creo que es bueno que nosotros pongamos y prestemos atención. A veces como líderes la esposa está ahí, hey, si no lo haces tú, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ahí está la cachetada de uno, ¿no? Hey, estas cosas deben de suceder así, porque es la voluntad de Dios. Y algunos aquí se preguntan por qué la esposa de Moisés está molesta. ¿Sabes qué? Quizás la primera vez que ella reconoció la seria naturaleza del llamado de su esposo, en este caso Moisés, y de lo importante que era para la familia caminar juntos en los caminos de Dios. ¿No lo crees?
Y creo que es bueno que nosotros podamos atención en esto. Del 27 al 31, por último, vamos a ver, el pueblo cree y adora. Y dice así: y Jehová dijo a Aarón: ven a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y ¿qué? Le besó. Si te das cuenta una vez más, aquí Jehová a quien le dice: Aarón. Estamos viendo ahí que Dios está orquestando todo, ¿verdad? Y es importante. Y Dios le dice a Aarón: ve a recibir a Moisés en el desierto. Y él fue y hasta le besó. Entonces, ahora fíjate, ya está aconteciendo ya todo. Entonces contó, ¿quién? ¿Dios a Aarón? No. Dice, contó Moisés a Aarón. Y ahí estamos viendo la obediencia y cómo Dios lo que dice se cumple. No le dijo: hoy se me olvidó, tú tenías que decirle, ¿verdad, Moisés? Y ya se me olvidó, se me pasó. No. Realmente sucedieron tal y como Dios lo dijo. Contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló, ¿quién habló? Aarón, acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés y las señales de los ojos del pueblo, delante de los ojos del pueblo. Versículo 31 dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo? Se inclinaron y adoraron. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el ministerio? Es todo en obediencia a ¿quién? A Dios. Ellos obedecieron tal y como Dios los dijo. Y vemos los resultados. El pueblo que creyó, ellos oyeron, ellos se inclinaron y ellos adoraron. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Creo que es bueno que nosotros podamos, como ministros, líderes, aún así si hay duda en tu corazón, ¿verdad? ¿Quién seré yo, Señor? Poder observar este capítulo, cómo es que Dios es paciente. Dios no dijo: ¿sabes qué, Moisés? Ya estuvo contigo. Voy a agarrar a otra persona. A ver, Jetro, vente, Jetro, vamos a... Tú que ya tienes ovejas, ¿verdad? No. Vemos la paciencia de quién, de Dios, de un Dios que es paciente. Lo exhorta, se enoja Dios, ¿verdad? Por la indisposición de Moisés, pero no se deshace de él. Él sigue trabajando. Y qué hermoso es, ¿no lo crees? A veces nosotros estamos así indispuestos. ¿Sabes qué, Señor? Hoy no, ¿sabes qué? Ahora sí, el siguiente voy a estar ahí a tiempo y voy a llegar, te lo prometo, ¿verdad? Y llega ese día y otra vez. Pero en fin. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama mucho. Y Él no quiere deshacernos de nosotros. Él quiere trabajar con nosotros. Y es por eso que Él nos instruye, que Él nos exhorta, Él nos habla pacientemente. Y cuando nosotros reaccionamos a eso, entonces comienza la obediencia. Comenzamos a ver que los frutos. Vemos aquí el pueblo que escuchó, creyó, y más que eso, que se inclinó y se postró. Ese es el trabajo del ministro. El trabajo del ministro es venir aquí, exponer la palabra de Dios, que el pueblo escuche, crea, y lo demás, el pueblo mismo lo va a hacer. Se va a inclinar y va a adorar a Dios. De la misma manera, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, gracias también por la confirmación, Señor, en nuestro ministerio.
Padre, ayúdanos a continuar, Señor, siendo fuertes, Padre. A estar listos, Padre, en todo momento, Señor, y seguir adelante, Padre. Vengan tiempos difíciles, vengan tiempos de abundancia, Señor. Padre, el ministerio no es fácil, pero sabemos, Padre, que así como tú dijiste, yo estaré contigo. Padre, confiamos en eso como iglesia Talita Kumi. Y Padre, queremos seguir adelante, Señor. Padre, que nosotros podamos observar lo que hay en nuestras manos. Lo que hay en nuestras manos es tuyo también, Señor. Y lo que queremos hacer es darle buen uso, Padre. Que nosotros podamos ser un buen instrumento, Señor. Padre, entendemos la responsabilidad, Señor, de vivir una vida en santidad, Señor. Nuestro testimonio, Padre. Y Padre, que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Ser apartados para el uso exclusivo, Señor, tuyo. Lo hacemos con amor, no por obligación, Señor. Y Padre, también la autoridad que tú nos has dado de dar las buenas nuevas al mundo, Señor. Lo demás está en tus manos. La gente va a escuchar, la gente va a creer, la gente va a rechazar también, Señor. Pero Padre, el juicio está en tus manos, no en las manos de nosotros, Padre. Solamente nosotros como ministros queremos amarlo, Señor, quererlo, Señor, y Padre, continuar, Padre, lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por todo, Señor, y Padre, gracias por tu palabra, Señor, y ansiosos estamos para el siguiente acontecimiento de lo que tú vas a hacer a través de Moisés, Padre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermano, vamos a terminar con una alabanza.
Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el viernes 7:30 y domingo a las 6. ¿Vamos a orar? Ya. ¿Cómo? No escuché. ¿Aquí? Oh, vamos a orar por Génesis. Sí. Pensaba que íbamos a hacer ahí en la fiesta, pero vamos a hacerlo aquí. Ya. Como sea. Vamos a orar ya. Vamos por ahí. Oh, está en la clase. Sí, ok.